Tenemos con nosotros a la señora Luceta Fernández, quien es presidenta de la Sociedad de Logoterapia y Tanatología, y a Ana Valdés, consultora en gestión humana, con 36 años de experiencia en el sector financiero, medios de comunicación y socia del proyecto Vivitos y Rututeando, turismo para envejecientes en República Dominicana. Y uno habla de envejecientes y piensa que solamente son las personas muy ancianas, todos somos envejecientes. Y ya, según la Universidad de Stanford, empezamos el proceso de madurez a partir de los 60 años y viejos desde los 78 en adelante. Por eso nos place también tener con nosotros desde Argentina a Diego Bernardini, el doctor Diego Bernardini, médico de familia con máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con formación y experiencia en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica, adquirida en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Suiza. Ha publicado 2 títulos, 2 libros, De vuelta uno de ellos y La segunda mitad el otro. Actualmente es profesor titular de medicina en la Universidad Nacional de Mar de Plata y profesor titular de kinesiología en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló. Gracias por estar con nosotros, profesor, doctor Diego Bernardini. ¿Por qué está el doctor con nosotros? Bienvenido. Yo quisiera primero, profesor, que ellas nos explicaran de esta charla y que usted nos abundara un poquito, porque a mí me pareció fascinante el término de nueva longevidad. La sociedad ha cambiado mucho, como decíamos al principio. Cuéntenos de qué se trata, charla y taller. Correcto. Sí. Bueno, pues aquí tenemos la charla y el taller que va a ser el 18 y el 20 en la nueva longevidad y la maratón de la vida. 2 títulos maravillosos. Diego ya les va a abundar esa mirada que necesitamos tener después de cierta edad, después de los 50, vamos a decir así, ¿verdad que sí? Donde a veces, María Cela y Nairobi, pensamos como que la vida se nos ha acabado, que nos retiramos y que ya, que vamos a sentarnos frente a una televisión porque ya los muchachos se fueron de la casa, porque ya no hay más trabajo, y es como nos sentamos a esperar que la muerte llegue. Pues no. La nueva longevidad nos dice otra cosa. Nos dice que hay que vivir, que hay que cambiar la mirada y que hay que vivir con un sentido y con un propósito. Y que esta etapa de la vida, como dice muy bien Diego, no es solamente para recrearnos, porque muchas veces también, vámonos a jugar golf, vamos a jugar tenis. No, es también para recrearnos, para Y crear reinventarnos. claro, para crear algo nuevo a partir de ahí, ¿no? Los talleres son, la charla será el día 18 de septiembre. Sí, el 18 de septiembre es una conferencia abierta, ya más para el público en general. El taller también es abierto, pero ambos tenemos los cupos bastante limitados, porque el taller, que es de 3 horas, a donde Diego va a compartir todas esas herramientas que aporta lo que es la nueva longevidad de manera integral. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a toda aquella persona mayor de 50 años o todo aquel que no sea mayor, pero que esté acompañando a algún adulto mayor al proceso. Pero también a toda aquella persona que quiera prepararse para esa etapa de la vida, aunque no haya llegado. Bueno, él sabe de esto mucho porque desde muy joven se dedicó precisamente a las personas envejecientes y se especializó en este tema. Pero hoy en día ya no podemos hablar, como decía yo, de envejecientes. Esto ha cambiado mucho, doctor? Antes la gente se jubilaba a una edad en que hoy, según la Universidad de Stanford y ese estudio que hicieron con más de 3.000 personas, que usted debe tener conocimiento, empieza la edad madura, que es los 60 años. Entonces a esa edad la vida vuelve a comenzar hasta cierto punto. Buenas noches, cuéntenos de qué se trata este término y cuáles son los retos que enfrentamos en una sociedad que no sé si todavía está preparada para esta longevidad, que cada vez serán más las personas mayores que las jóvenes. María Cela, un gusto estar con ustedes. Diana, Nairobi, un gusto enorme. Y por supuesto a Ana, a Luceta, gracias por permitirme compartir un poco este espacio y por supuesto vernos dentro de poco allí en Dominicana. A ver, vos lo dijiste muy claro. Ese estudio justamente de Stanford viene de poder preguntarles a las personas y escuchar la respuesta. Y acá hay 2 aspectos que me parece importante mencionar. Primero, preguntarles a las personas después de determinada edad y no invisibilizarlas, que es muchas veces lo que todavía hace la sociedad. La respuesta
sale solo? Y la respuesta que ha salido es justamente la que vos mencionabas. La edad hoy no define nuestras ganas, nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestros sueños. Todavía, lamentablemente, nos estamos manejando como en el siglo XX, con una jubilación que viene después de los 60, con... Vos fíjate, la profesora justamente recién, hace un ratito, decía, no me da pena decir que tengo 55 años, como si cumplir años fuese una vergüenza. Y la realidad es que cuando hablamos con las personas, a los 50, a los 55, inclusive a los 40 y largos, ya empezamos a tener las cosas muy claras. Y tener las cosas claras significa saber qué nos gusta, saber qué nos hace perder el tiempo y por sobre todas las cosas, saber qué queremos para esa segunda mitad de la vida, que va a ser la etapa más larga que probablemente nos toque vivir a Ujú. cada uno de nosotros. Doctor, yo creo que es algo muy dominicano y latinoamericano también, el que no nos preparamos para la vejez. Vemos que en países más desarrollados la gente sí trabaja mucho el tema de su pensión, de resolver el mundo de cómo van a vivir después de que ya se hayan retirado, cuando ya los hijos no estén. Pero los latinoamericanos solemos vivir más en núcleo, los abuelos tienen una presencia muy importante en la crianza de los nietos, suelen vivir con alguno de sus hijos. Pocas personas realmente envejecientes terminan viviendo completamente solas en los países latinoamericanos. ¿Eso cómo cambia? ¿Cuál es la diferencia en ese sentido entre los mayores, los adultos mayores latinoamericanos y los de los países más desarrollados? Muy interesante el tema que traes, Diana, porque yo acá marcaría algunas cuestiones. La primera es cierta, en América Latina tenemos otras urgencias y muchas veces esas otras urgencias nos permiten pensar en el largo plazo, ¿no? Nos permiten programar, nos permiten de alguna manera prever. Lo segundo que rescataría es, efectivamente, vos fíjate algo, nos preparan para distintos momentos de la vida. En algún momento nuestras madres nos dicen, bueno, tenés 6 años, hay que empezar la escuela. Cuando terminamos la escuela secundaria, nos dice, bueno, a ver, tenés que estudiar o tenés que trabajar. Inclusive hasta la misma sociedad en algún punto te dice de alguna manera, indirecta o indirectamente, que tenés que hacer una familia. O sea, distintos ritos de paso, distintas transiciones que hay en la vida para la cual de alguna manera está todo naturalizado, pero no es tan naturalizado que en algún momento nos vamos a convertir en personas mayores. Y hoy, Sí. fíjate algo que es un gran cambio. Todavía la sociedad, si hablamos desde el punto de vista laboral, te dice hay que ser joven y fuerte para trabajar. Y eso era en la revolución industrial. Hoy el trabajo es cognitivo, Claro. hoy la experiencia vale. Y además de todo eso, también yo metería otro aspecto que es muy importante, particularmente para las mujeres. Vos mencionabas la familia y los cuidados. En nuestra Ujú. cultura, el cuidado todavía es una tarea muy familiar. Está mal vista que una persona mayor sea institucionalizada. Esa es la Ujú. realidad. Sin embargo, la sociedad está cambiando de una manera muy rápida. República Dominicana está apenas ahí con las tasas de recambio, la tasa de fertilización de alguna manera, y está además en un proceso de transición demográfica bastante acelerado, que es lo que nos pasa a los países en América Latina. Estamos poblacionalmente envejeciendo muy rápido, institucionalmente no preparados, pero lo que es más importante, no preparados nosotros mismos. ¿Para qué? Para entender que después de los 50, después de los 40 y pico, que es cuando yo te diría dejamos de percibirnos que somos personas jóvenes, que es como muchas veces suelo decir en las conferencias, es cuando en la calle nos pararon y nos dijeron, señor, señora, ¿tiene hora? Y uno dice, uy, me dijeron señor o señora, algo Uy, cambió. uy. Bueno, efectivamente, algo cambió y mejor que cambie porque si no, sabemos cuál es la otra opción. Entonces, vos lo dijiste, este taller, esta conferencia, hay muchas personas que se están preparando, inclusive vos me dirías, bueno, a ver, por ejemplo, Don Francisco, Ismael Cala, Jorge Ramos, ¿qué tienen? ¿Qué les falta a ellos? Bueno, son tres personas con las cuales pudimos trabajar y los tres en su momento expresaron la preocupación por esa falta de preparación que hay. Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer, y ahí engancho de nuevo con la profesora, es pedagogía de la longevidad. Entender que la mayor parte de nosotros vamos a tener vidas largas. Esto, por supuesto, nos va a dar oportunidad de hacer cosas que nos gustan,
pero hay que prepararse. Doctor, Reinventar. usted mencionaba, bueno, República Dominicana, la esperanza de vida ha ido en aumento como en el resto de América Latina, sabemos las causas, y mencionaba casos de personas muy conocidas, de qué pasa ya luego, me retiro, pero me reinvento. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que podríamos señalar esta noche? Sabemos que en el taller será de manera más amplia, que debemos tomar en cuenta para reorganizar nuestra manera de pensar y el momento de envejecer. ¿Qué debemos tomar en cuenta desde ahora para nosotros poder hacerlo de una manera distinta, reprogramar la forma en que lo hacemos actualmente? Es muy buena pregunta, Nairobi. Y yo te diría que lo principal, si yo tengo que decir cuál es la diferencia entre un buen envejecer y un envejecer no tan adecuado, es la salud. Porque si uno tiene salud, claramente esos años que están por delante los va a vivir de una manera muy diferente a si tiene problemas de salud. Personas de 100 años son personas sanas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo diría es entender que la salud es un capital muy valioso, porque es lo que nos va a permitir hoy a mí estar hablando con ustedes, ustedes en el estudio, Diana en Toronto, Ana y Luceta con ustedes, para estar allí en ese encuentro que hoy es en un estudio de televisión, pero que el día de mañana puede ser en un café, en una biblioteca o en un teatro. Hay que tener salud. Lo segundo que yo diría es pensar cómo me gustaría que sean esos años. Y en este sentido, para poder programar, para poder encontrar ese camino, ese sentido de vida, hay que entender que acá no hay fórmulas mágicas. Hoy, justamente en las redes sociales que están de alguna manera dominando, cuestionando nuestra existencia, uno a veces escucha personas que no son profesionales, personas que piensan que con tips se arregla la vida, o inclusive personas muy jóvenes que te están diciendo cómo envejecer. ¿Cómo envejecer? A ver, hoy la ciencia es muy clara. Hoy hay que moverse más, hay que mantener un peso adecuado, una alimentación adecuada, hay que rodearse de amigos, de vínculos emocionales, de afectos, hay que tener un sentido de vida, hay que respetar las horas de sueño. Y si uno tiene espiritualidad, que no solo significa ir a la iglesia, ir al templo los fines de semana, sino pensar en la trascendencia, en qué legado voy a dejar en este mundo para que sea un día mejor, esas variables, hoy tenemos suficiente investigación científica, clínica, médica, que dicen que acá no se trata solo de vivir más, que también vamos a vivir más porque esto lo reflejan esas investigaciones, sino lo que es más importante, cómo vivir mejor, cómo llenar de vida esos años. El bienestar de esos años y la capacidad de reinventarnos y de ser inclusive más productivos todavía, si se puede. Y eso es lo que vamos a hablar con usted aquí el 17 de septiembre en Piso, porque vamos a hablar de todo lo que puede vivir una persona luego de pasar los 50 y los 60 años, que antes era el final. Nosotros los baby boomers somos la primera generación que ves a los abuelos y las abuelas trabajando, con poco tiempo también para atender a los nietos, pero viviendo vidas plenas. Y eso puede ser para todo el mundo, no importa. Y hay que hablarle a las familias también, que se meten mucho con las personas mayores. Todo esto con el profesor, pero también la charla aquí el 18 de septiembre y el taller El 20 de septiembre. el 20 de septiembre. Gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena. Y gracias, profesor. Nos veremos aquí. Doctor, profesor, todo. Con mucho gusto. Un abrazo muy fuerte Nos a todos veremos aquí en el aquí. estudio y a Diana. Hacemos una pausa, regresamos en un instante, ya volvemos.